Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es jueves 25 de enero del año 2024. Prácticamente ya estamos llegando al final de este primer mes. Conforme vayan pasando los días, la situación se va a ir poniendo un poco más complicada aquí en tierras americanas, puesto que es un año de elecciones. Y debo recordarle que el sistema no va a permitir que haya un cambio de gobierno. Solamente que la orden venga de arriba. Recordándole que nada puede hacer el hombre si no le es dado de arriba. Yo quiero en esta noche tocar algunos puntos que están ahí martillándome en mi espíritu. Cosas que veo, cosas que Dios me ha hablado, cosas que veo en la Escritura, pero que tenemos nosotros que entender que estamos en tiempos finales. No porque yo lo diga, sino porque la Escritura lo dice, porque hay señales externas, hay señales internas. Señales externas estamos viendo al por mayor. Una de las señales internas es Noé, cuando supo que venía un diluvio, con temor preparó el arca en la que se salvaría él y su casa. Una señal interna que nadie la puede ver, solamente Dios y tú que la tienes, es el temor de Dios. Al ver todo lo que estamos viendo, creo que está por demás, como decía mi abuela, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Está por demás y yo creo que no hay, voy a decir esto con todo el respeto que mucha gente se merece, no hay peor ignorante que el que no quiera aprender. Y lamentablemente nos encontramos en medio de un mundo que está totalmente en buena medida ignorantes de lo que verdaderamente está pasando. Aunque muchos están peleando sus derechos, quiero recordarle que esta situación no se trata solamente de derechos. Se trata de que todo gira alrededor de un sistema que se está implantando y que muchos no se dan cuenta que ya comenzó a implantarse, especialmente en esta nación americana, y que se ha ido extendiendo y expandiendo a las demás naciones y que de alguna manera está metiéndose porque hay una imposición. Y el tema que quiero tratar con usted ahora es bastante delicado, pero es muy importante que entendamos. Delicado, quizá al menos para mí que vivo en esta nación, que me doy cuenta de muchas cosas que están pasando, que la verdad no sale a la luz, la censura es en extremo bastante y que continuará. Y que las noticias arrojan solamente sus mentiras, porque la escritura dice claramente que este personaje, que definitivamente llamado Anticristo y está en medio nuestro, definitivamente ha comenzado a hacer que la gente crea la mentira. Y claro, debo recordarle que aunque la escritura dice que Dios les envía un espíritu de mentira para que crean en la mentira porque no recibieron el amor de la verdad, yo quiero recordarle que la verdad de Dios está centrada en Jesucristo. Y en el momento que rechazan a Jesucristo, pues es natural que se le abre una puerta a la mentira. Y la gente lamentablemente está creyendo todas las mentiras que se están diciendo
Es tan asombroso ver cómo hay multitudes ahorita protestando a favor de Palestina, creyendo que en realidad los malos es Israel, cuando en realidad es todo lo contrario. Recordándole también que estamos en un tiempo en donde se está manejando mucho lo que es una palabra en inglés, gaslighting. Y el gaslighting es: te acuso de lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que está sucediendo a nivel de política. Eso es lo que está sucediendo a nivel de la ciencia. Eso es lo que está sucediendo en las finanzas. Pero eso es lo que está sucediendo en la religión, recordándole que todo gira alrededor de la religión. Y aunque el Islam no es una entidad religiosa, sino más que todo es una entidad política, pero que de alguna manera también está involucrada la religión. Yo quiero, hermano, entrar de lleno en esto. El tema para ahora es una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios: los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra. ¿Por qué le puse este título? Primeramente porque sentí de parte de Dios que era un buen tema y que he estado ahí martillándome, observando un poco a líderes mundiales, gente que tiene un peso en la política, en la medicina, en la ciencia, en el ejército, en las finanzas y en la religión. Quiero recordarle que el sistema que usaban en las guerras bíblicas era que siempre los dos bandos buscaban la forma de cómo conquistar las puertas de la ciudad. Usted léalo en la escritura, siempre se iban a las puertas de la ciudad. ¿Cuáles eran las puertas de la ciudad? No está hablando de unas puertas literales. Está hablando de gente en posiciones de mando por medio de las cuales, por esa puerta, entra todo lo que el enemigo quería hacer en esa nación. Cuando vemos la escritura, y vamos a estudiar esto un poco más despacio después, cuando habla de las puertas se refiere a entidades de gobierno, que es de ahí por esa puerta entra a la nación las nuevas leyes que se quieren implantar. Es por eso es que a todas las naciones, si usted es un poquitito observador, detallista, usted le gusta escudriñar esas pequeñas cosas que pasan en las naciones, se va a dar cuenta que el sistema está usando gente que tiene poder y autoridad, jueces, líderes del Senado, líderes del Congreso, líderes de la policía, líderes de los distritos escolares, líderes de las compañías con más potencial económico, líderes religiosos. ¿Por qué? Porque son las puertas por donde entra todo a una nación. Y eso es algo que nosotros tenemos que estudiarlo muy despacio, tenemos que ponerle mucha atención, porque eso es como decir, si el diablo quiere destruir una iglesia, ¿por dónde entra? ¿Por la puerta o por la muralla? La puerta es el pastor, la muralla son las ayudas, las puertas son los ministros. Si el diablo quiere destruir un ministerio apostólico, por ejemplo, ¿por dónde va a entrar? Por la puerta, que es el ministerio apostólico, que cubre esos pastores. ¿Y a quiénes, o por quiénes otros va a entrar? Por los pastores que están ahí. Sabe que diablo sabe, el Señor lo reprenda, que si logra afectar al apóstol, va a afectar a los pastores y por ende va a afectar al pueblo.
Él sabe cómo trabajar, no es tonto, el Señor lo reprenda. Entonces el sistema que estamos nosotros viendo ahora ha tomado, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, al FBI, líderes, porque no todo el FBI es corrupto, ni toda la CIA es corrupta, ni todos los en el Senado y en el Congreso, ni todos los jueces, ni todos los religiosos, ni toda, o sea, no todo está corrupto. Claro, eso se va a manifestar cuando en realidad se ponga la situación todavía más fuerte. Pero comienza tomando líderes aquí en Estados Unidos. Todo este asunto comenzó desde el mandato de Obama, en donde comenzaron a tomar líderes del FBI, líderes de la CIA. Ahora el Departamento de Justicia trabaja, los líderes, los que están al frente, trabajan prácticamente para el sistema. El Homeland Security, que es los que se encargan de que las fronteras estén cerradas, no entren terroristas, también trabajan para el sistema. Muchos de los que están trabajando en migración, en las fronteras, trabajan para el sistema. Jueces trabajan para el sistema. Jefes de migración, líderes de distritos escolares. Estamos viendo, hermano, que el sistema siempre comienza por los de arriba, que es a los que va a usar para poder llevar a cabo su propósito. Por eso es que en Estados Unidos, lamentablemente, hay dos líneas de justicia. Una se está manejando con lo que es la Constitución americana, que es aplicada a todos, pero los que aplican la Constitución están cubiertos y protegidos bajo la ley Sharia. La ley Sharia es una ley musulmana que no respeta ninguna constitución ni política ni religiosa. Y nos damos cuenta que en realidad el sistema ha tomado las puertas de la ciudad aquí en Estados Unidos, que tiene que ver con Departamento de Justicia, el Homeland Security, que es los que cuidan las fronteras, migración, el FBI, porque el FBI lamentablemente trabaja para el sistema, la CIA trabaja para el sistema. Ha tomado lo que es la Organización Mundial de la Salud, de donde están prontos a establecer una nueva pandemia y nuevas leyes. Entonces está tomando todo lo que ha tomado la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como ya tomó la UNESCO. Y todos ellos están trabajando juntos. Hay algunas excepciones en cuanto a algunas naciones como Corea del Norte, como Rusia, por ejemplo, como Hungría. Pero la gran mayoría de naciones están ya prácticamente unidas, empujando para que se establezca un nuevo orden mundial. Pero ¿qué es lo que han tomado y qué es lo que han comprado? Comprado es jueces, líderes políticos, gente del Senado, gente del Congreso, gente que se vende muchas veces por dinero o por una posición con tal de trabajar para el sistema, porque el hombre está ávido de fama, poder y dinero. El hombre se vende miserablemente por un pedazo de pan. Lo que muchas veces no entienden es que los están usando. Los están usando para poder llevar a cabo un propósito, haciéndoles creer que ellos están trabajando para un bien de toda la humanidad. Y ni siquiera entienden en realidad qué es lo bueno. Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Los reyes de la tierra, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. He estado ahí martillándome un poquitito, viendo cómo están trabajando muchos líderes políticos, muchos líderes en la economía, en las finanzas e incluso líderes religiosos.
Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dice, así que del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. Bueno, dice, para esto mismo te he levantado. ¿Quién levantó a Faraón? El Señor. Había un propósito que cumplir. Todos los milagros, todo el poder que Dios mostró cuando sacó a su pueblo de Egipto, no era para mostrarle a Faraón su poder, porque el diablo sabe perfectamente que Dios es poderoso, sino para que el pueblo que estaba esclavo viera el poder de Dios. Pero nace esto porque la escritura dice que en una casa grande no solamente hay vasos de madera y de barro, sino también hay vasos de oro y de plata. Y muchas veces podemos pensar que los de madera, los de oro y de plata son vasos de honra, pero muchas veces son vasos de deshonra. De hecho, hay vasos tanto de oro, de plata, de madera y de barro, como lo dice la palabra en Timoteo, unos para honra, otros para deshonra. Por ejemplo, la escritura dice que Babilonia es una copa de oro en las manos de Dios. Algo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, es que la palabra de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir. Lo entendamos nosotros o no lo entendamos, lo veamos o no lo veamos, querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo, la palabra de Dios se está cumpliendo. Y si nosotros queremos prepararnos o no prepararnos, ya es un asunto nuestro. Pero yo debo de recordarle que la palabra de Dios se va a cumplir. Dios le dijo a Abraham, 400 años será tu pueblo esclavo y luego yo lo voy a libertar. Y sí, 400 años estuvo Israel esclavo en Egipto. Pero después aparece, usted conoce la historia, aparece Moisés, el libertador, y Dios endurecía el corazón de Faraón, le decía, deja ir a mi pueblo, Faraón cedía, y Dios le endurecía el corazón. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios al endurecerle el corazón a Faraón. Nace esto, amados hermanos, porque meditando en todo lo que está pasando, el Espíritu habló a mi corazón. Sé que Obama es uno de los que está detrás de todo esto y yo insisto en esto, yo no estoy diciendo que sea el anticristo, pero para mí es el candidato número uno. Pero preguntándole al Señor muchas cosas, me dijo, yo lo puse, porque al final de cuentas es Dios quien pone y quien quita reyes. Si nosotros decimos, ¿quién puso a Faraón en Egipto? Dios. Dice, para esto mismo te he levantado, dice en Romanos 17. La escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Entonces, ¿quién puso a Faraón? Dios. Dios lo levanta, empieza a presionar a su pueblo clama, porque si Faraón hubiera opresionado a su pueblo, la historia todavía fuera la misma. Ellos esclavos, tranquilos, trabajando para Faraón, haciendo ladrillos, y nada hubiera pasado. Pero se levanta Faraón, un rey que no conocía ni sabía nada de Dios, y empieza a presionar al pueblo. El pueblo empieza a clamar y aparece el libertador Moisés. Todo esto que estamos viendo está pasando. Es porque la iglesia de Cristo estaba tan acomodada con el mensaje de la prosperidad. Toda su vida cristiana era ir a la iglesia y tener grandes fiestas de danza y trencito y conciertos
y muchos, incluso ministros, se enriquecieron a costillas del pueblo. El mensaje, la prosperidad, el culto a la prosperidad, las buenas marcas, etcétera. Ese era todo su evangelio. El pueblo estaba tan acomodado, no tenía altar con Dios, a tal grado que cuando viene el coronavirus, las iglesias, muchas cerraron y muchos pensaron que al volver, pasara toda esa pandemia, al volver se iban a llenar de gente, lo cual en vez de llenarse se vaciaron. Dios le probó a su iglesia que estaba tan acomodada y tan adormecida que no volvieron porque no supieron alimentar su fe mientras estaban en casa. Y todo lo que estamos viendo, amados hermanos, es porque con todo lo que vemos, por ejemplo, en el Medio Oriente, entre la guerra de Israel y Hamás, sencillamente porque se avecina la apertura del cuarto sello, no sin que antes aparezca el anticristo y se siente en el templo. Cuando se quite la máscara es cuando las naciones rodean a Israel y van a querer destruirlo y se va a cumplir el Salmo 83. Pero me llama la atención esto porque el Espíritu Santo me dice, sí, yo levanté a Obama, porque todo esto, con todo el cambio que hay, sabemos que es Obama el que está detrás de todo lo que es la presidencia de Estados Unidos. Y aunque muchos no lo declaran abiertamente, pero en realidad así es. Dios levantó a Faraón. Faraón se encarga de opresionar al pueblo. Y si Dios no endurece el corazón de Faraón, el pueblo al final se hubiera acostumbrado. Y ahí se hubiera quedado esclavo. Pero Dios levanta a Faraón y le endurece el corazón y el pueblo empieza a clamar porque la presión cada día era más. Debe recordar que con todo esto que está pasando, amado pueblo, la presión cada día va a ser más fuerte. No solamente sobre toda la humanidad, sino mayormente con la iglesia de Cristo, que es donde el diablo tiene puestos los ojos. Todo esto que está sucediendo y la presión que está viniendo por parte de los gobiernos y todas las entidades de justicia, entre comillas, pues es sencillamente para hacernos entender que es un tiempo en donde debemos de definirnos en nuestra fe. Debemos de definirnos porque de alguna manera tienen que quitar la mancha y la arruga. La mancha es el pecado y la arruga es la doblez. Recuérdese que la doblez de fe existió en el tiempo de Elías antes de que Elías fuera arrebatado. Elías, tipo de la iglesia. Elías les dice, defínanse. Si Dios es Dios, síganle. Y si Baal es Baal, pues síganle. Al final de cuentas entendemos que solamente van a haber dos líneas que seguir. O la verdad en Cristo Jesús o la mentira con el culto a Baal, porque es el culto que se va a establecer a nivel mundial. Y se está estableciendo ya. Pero una de las cosas que yo quiero decirte es porque me revolucionó cuando el Espíritu Santo me dice, yo fui el que levanté a Obama. Dos periodos de gobierno. Y claro, hermano, nos damos cuenta que hubo un cambio de gobierno. Pero lo que me llama la atención es que, como dijo Pilato, como le dijo el Señor a Pilato, nada podrías hacer si no te es dado de arriba. Todo lo que está pasando, tenemos que entender que es con el propósito de que la palabra se cumpla, de que la palabra de Dios se cumpla, de que la profecía se cumpla. Y por eso cuando Dios le profetiza a Abraham, le dice, ten por cierto que tus descendientes serán esclavos 400 años. Pero después de ello vendré y los sacaré con mano fuerte. Y así sucedió. Se cumplieron los 400 años porque Dios se mueve por tiempos. No lo olvidemos.
cuando se cumplen los 400 años, aparece el libertador y el pueblo de Israel sale de Egipto. Pero si Dios no endurece el corazón de Faraón, el pueblo de Israel se hubiera acostumbrado a estar ahí. Entonces Dios tenía que endurecer el corazón de Faraón para que el pueblo clamara y saliera, porque Dios nunca nos va a sacar de un lugar de donde no queremos salir. Aun cuando veamos la presión y la injusticia. Por eso dice la Escritura, dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Entonces, si estamos viendo gobiernos tan descarados, tan déspotas, tan prepotentes, tan orgullosos, jugando a ser Dios, el que pone y el que quita reyes es Dios. Definitivamente, como dije en un principio, estamos en un tiempo en donde tenemos que entender, como dice Timoteo, en una casa grande no solamente de vasos de madera y de barro, sino también de oro y de plata, y unos para deshonra y otros para honra. Entonces, toda esta cantidad de líderes que se están moviendo y están empujando para que se establezca un nuevo orden mundial, definitivamente Dios permitió que estén ahí. ¿Por qué? Porque se va a cumplir su profecía. Al final, como he dicho en otras ocasiones, lo que Dios está haciendo es la separación del trigo y la cizaña. Eso es todo el asunto. Unos para el cielo en Cristo y otros a condenación eterna. Pero lo que me llama mucho la atención es que vemos a líderes mundiales manejando toda la situación a nivel mundial a su manera, pensando que ellos pueden hacer lo que quieran, pero nada pueden hacer si no les es dado de arriba. Porque, vuelvo a insistir en esto, al final de cuentas la palabra de Dios se va a cumplir. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de Ciro, rey de Persia, estoy hablando de rey de Persia. Estamos hablando de Faraón, rey de Egipto. Ahora hablemos de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Dice Esdras 1:1. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Por ejemplo, la Escritura dice: he aquí Ciro, mi pastor, quien hará los deseos de mi corazón. Eso es asombroso, eso es lo que dice la Escritura. Ciro, mi pastor. Y nos damos cuenta, hermano, dice, el que dice de Ciro: él es mi pastor, Isaías 44:28, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice: de Jerusalén será reedificada y al templo serán echados sus cimientos. Era necesario que apareciera Ciro en la historia. ¿Quién lo puso? Dios. Dios. Y no estamos hablando de un rey de Israel. Estamos hablando de un rey persa. Él se encargó de que se reedificara el templo. Él se encargó, dice el verso 7, también el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ahora, ¿quién puso a Nabucodonosor? Dios. La historia relata que después de que él dijo: esta es la gran Babilonia que yo he edificado, estamos hablando de Irak, lo que es Babilonia, entonces es convertido en bestia y le dan corazón de bestia por 7 años. Después de que pasan esos 7 años y reconoce que el Dios del cielo gobierna sobre los hijos de los hombres, usted lea la Escritura, le fue añadido a Nabucodonosor, mayor gloria. Eso es lo que dice Nabucodonosor en Daniel 4:36, cuando Nabucodonosor reconoce, dice: pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre.
porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Eso está interesante. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento, dice Nabucodonosor, recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Y escuche esto, y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ok. ¿Quién levantó a Faraón? Dios. ¿Quién le endureció el corazón? Dios. Para que el pueblo clamara y Dios actuara, porque Dios no los quería sacar si ellos no querían salir. ¿Quién levantó a Ciro, rey de Persia? Dios. ¿Quién levantó a Nabucodonosor para que corrigiera a Israel, la sitiara y se llevara presos a jóvenes, de donde surge Daniel? Y es un testimonio de luz en medio de Babilonia. Pero ¿quién levantó a Nabucodonosor? Él es el que gobierna, dice, en el cielo y en la tierra, dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Todo lo que estamos viendo, hermano, y todos los gobernantes que están ahorita siendo usados para empujar, para establecer un nuevo orden mundial, ¿quién los puso? Dios. Faraón, rey de Egipto, dice, lo he levantado para mostrar mi poder en ti. Ciro, rey de Persia. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aparece también Darío, otro rey de Persia, quien lo levantó cuando se opusieron a que se reedificara el templo. Aparece Darío en la escena. ¿Quién lo levantó? Dios. Aparece Asuero también, rey de Media y de Persia. ¿Quién lo levantó? Dios. En la historia aparece otro rey llamado Artajerjes, rey de Persia. Y por si fuera poco, Isaías 10:5 nos revela, dice, ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Pero ella no tiene tal intento ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Porque dice, ¿no son mis príncipes todos ellos reyes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamat como Arfad? ¿No es Samaria como Damasco? Como alcanzó mi mano los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré así también a Jerusalén y a sus imágenes. Y sucederá, dice la profecía, que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. Porque ha dicho, con el poder de mi mano lo hice, con mi sabiduría, pues tengo entendimiento, quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. El rey de Siria también quiso hacer un solo mundo. Obama, en su segundo periodo de gobierno, 2016 aproximadamente, antes del 2016, él, ayudado por la ONU, quitó las fronteras de 184 naciones en donde podían entrar sin visa, sin pasaporte, sin nada. ¿Por qué? Porque lo que estaba tratando era de juntar la tierra. Nadie dijo nada, al igual que el rey de Asiria. Pero ¿quién levantó a Obama? Dios. ¿Quién levantó a Faraón? Dios, para cumplir propósitos. ¿Quién levantó a Ciro, rey de Persia? Dios. Darío, rey de Persia. Artajerjes, rey de Persia. Asiria, báculo de mi ira, para corregir también a Israel, al igual que Babilonia. Por ejemplo, hablemos, dice la escritura en Lucas 3:1, que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Poncio Pilato
Herodes aparecen en la historia, y aunque eran solamente gobernadores de cierto lugar de un imperio del César, porque era Roma quien gobernaba, también quien levantó al César para que presionara a Israel en los días de Jesús, Dios. Es que la profecía se viene cumpliendo y nos damos cuenta que hay gente involucrada. Por ejemplo, en el caso de Saulo de Tarso, aconteció, dice, déjeme ver. Bueno, por ejemplo, mire, Lucas 2.1 dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Modernamente los censos se hacen en las casas, pero ahí era de que tenían que ir a su ciudad. Dios había establecido que de la Virgen iba a nacer el Señor, pero que tenía que nacer en Belén. Entonces ellos van camino hasta Belén, porque allá tenía que nacer, en Belén tenía que nacer el Cristo, la profecía cumpliéndose. Quien puso en el corazón de César Augusto hacer un censo cuando María estaba embarazada, Dios. Eso es como decir, 2 Corintios 11:32, en Damasco, dice Pablo, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. ¿Quién puso en el corazón del gobernador en Damasco, el gobernador Aretas, que prendieran a Pablo? Dios. ¿Por qué? Porque si Pablo no sale huyendo, no lo hubiera ido a encontrar a Ananías y llevarlo a Antioquía. Él hubiera predicado el evangelio a su manera y nunca hubiera entendido que era necesario que se sentara y pudiera entender que todo lo que sabía de la ley le iba a servir ahora, pero que tenía que tener un conocimiento claro cuál iba a ser su comisión. Él comenzó a predicar, en cuanto se convierte, comenzó a predicar. Después de que llega Ananías, ora por él, recibe la vista, comienza a predicar, y entonces tiene que ponerle Dios al gobernador bajo el rey Aretas, que prendan a Pablo, y Pablo tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios está cumpliendo su propósito y está cumpliendo su palabra, Dios la va a cumplir al pie de la letra. Dios va a hacer, Dios va a hacer que se cumpla. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora, amados hermanos? Hay gente involucrada, está Obama como el número 1, está Biden, está Macron de Francia, está Trudeau de Canadá, que ha establecido leyes tan terribles, hermano, y a favor de todo el movimiento LGTBQ, porque me parece que él es del otro bando. Todos los líderes del Foro Económico Mundial, lo que es Davos, el moreno que está al frente de la Organización Mundial de la Salud, líderes del FBI como el del FBI ahora, el Christopher Wray aquí en Estados Unidos, Lula en Brasil. Hermano, mire, ¿quién cree que fue que permitió que quedara Maduro? ¿Por qué no lo han podido quitar? En los días de Chávez maldice a Israel, un pueblo que lo bendecimos, y muchos le aplaudieron porque amaban tanto a Chávez. Y entonces Dios tenía que corregir a Venezuela y levanta a Maduro, y lo que está pasando en Venezuela son consecuencias de lo que Chávez hizo al maldecir a Israel. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, porque nace esto. ¿Quién levantó a Faraón? Dios. ¿Quién levantó a Ciro, rey de Persia? Dios. ¿Quién levantó a Darío? ¿Quién levantó a Asuero?
No estamos hablando de reyes de Israel, estamos hablando de reyes del mundo, estamos hablando de naciones paganas. ¿Quién levantó a Nabucodonosor? Él reconoce, Dios gobierna en el cielo y sobre la tierra. ¿Quién lo levantó? Dios. ¿Quién levantó a Siria báculo de mi ira para corregir a su pueblo de Israel? Dios. ¿Quién levantó a Herodes? ¿Acaso no le dijo Pilato, sabes que tengo autoridad para soltarte o para entregarte? Y él le dijo, nada podrías hacer si no te es dado de arriba. ¿Qué le fue dado de arriba? Que lo entregara. Fue muerto. Sabemos la historia de nuestro amado Jesús. Y es que nace esto porque de pronto viene el Espíritu y me dice, yo levanté a Obama. Yo levanté a Obama. Y luego Dios levanta a Trump. Pero como estuvieron y todo el pueblo americano tildándolo de que era esto, de que era el otro, que colusionó con Rusia, que ganó las elecciones porque Rusia lo ayudó. Recuerdo que el Espíritu me habló y me dijo, está bien, les voy a quitar a Trump, pero les voy a dar a Barrabás. Les digo a Barrabás. Ahora preguntémosle a los que votaron por Biden si están contentos. Pero eso fue lo que pidieron, porque la gente pide y Dios complace. Ahora, Dios levanta a Trump con el propósito de que estableciera a Jerusalén como capital de Israel, lo cual lo hizo en su periodo de gobierno. Pero al final fue Dios quien lo quita, por causa de que Estados Unidos está bajo juicios correctivos, porque Estados Unidos se olvidó de Dios, le dio la espalda a Dios. La prueba es la gran corrupción y libertinaje que existe en muchas iglesias, no en todas, gracias a Dios. Hay un remanente precioso, fiel, tanto del pueblo americano como del pueblo latino. Pero ¿quién levantó a Faraón? Dios. Darío, Dios. Ciro, Dios. Nabucodonosor, Dios. Artajerjes, Dios. ¿Quién levantó Pilato, Herodes? ¿Quién levantó a Obama? Dios. Para cumplir propósitos. ¿Quién levantó a Trump? Dios. Por ejemplo, mire el caso de Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu lo quitan pierde unas elecciones y ya perdidas las elecciones de primer ministro, le entablan un juicio porque querían meterlo preso. Querían meterlo preso. Y como no pudieron y estaban en eso de quererlo meter años a la cárcel, vuelve a ser reelegido. Benjamín Netanyahu vuelve a ser reelegido. El que ahora, a pesar de que había entrado en un juicio político y que pensamos que nunca más iba a ser primer ministro, es reelegido primer ministro de nuevo. Pero es quien ahora no cede. Benjamín Netanyahu no cede ante las peticiones de los terroristas de Hamás, sino que ha decidido terminar esta guerra, dice, hasta que los rehenes sean devueltos y jamás se ha destruido. O sea, no contaban. Todos los túneles que abrió Hamás pensaron que era una construcción que quién sabe cuántos años duró, porque era el tiro de gracia para Israel, y sin embargo no pudieron, no lograron. No le salió a los terroristas ni le salió al pueblo del Islam como ellos pensaban, como ellos querían. Entonces aparece Benjamín Netanyahu y es la guerra que se está peleando y no van a ceder. Ya ahorita con Hamás de Palestina, con el Hezbolá de Líbano, aparecen Yemen, aparecen los hutíes, ya se les une Turquía, ya se les une Irán. ¿Por qué? Porque se está preparando el escenario para que se cumpla el Salmo 83. Pero ¿quién va a decidir quién es elegido este 2024? Dios. A Trump lo han querido meter y le han levantado falsos y no han podido, usando las leyes constitucionales no han podido, violando las leyes constitucionales tampoco han podido. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control al final de cuentas. Es Dios quien maneja los tiempos, no los hombres. El sistema y el anticristo intentará cambiar los tiempos y la ley. Intentará, pero eso no quiere decir que va a cambiarlos, porque al final de cuentas, quien maneja los tiempos es Dios.
Y si Trump quedara en este 2024, sería solamente porque Dios lo está usando no para solucionar los problemas mundiales, porque esto no va a parar, sino solamente para frenar los tiempos. Voy a repetir esto porque quiero que quede bien grabado. Si Trump llegase a quedar este 2024, no es para solucionar la situación mundial, sino es para frenar solamente un poco. Mire, amados hermanos, vivimos nosotros, yo vivo en una nación, Estados Unidos, y toda la humanidad vive en una tierra que está bajo juicio. Estados Unidos está bajo juicios correctivos. Eso es lo que el Señor me habló. Me dijo, voy a comenzar los juicios. Aproximadamente 2016, dice. Voy a comenzar a derramar juicios sobre la tierra. Me dijo, son juicios correctivos. Los juicios correctivos siempre son con el propósito de que la gente se vuelva a Dios. Eso es lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Lo que Dios quiere es que la gente se vuelva a Dios. Pero lo que viene para Estados Unidos es aún más fuerte de lo que estamos viendo. Porque quiero recordarle que la Escritura dice que el anticristo iba a tomar la más grande de las fortalezas. Y la más grande de las fortalezas implica la nación más potente en arsenal militar a nivel mundial, y es Estados Unidos. Sin desechar Rusia y Israel, que tienen potencial vasto, también Turquía, no se diga. Pero una de las cosas que yo estoy viendo ahora en Estados Unidos es que están entrando miles y miles y miles, y han entrado millones de hombres solamente. En buena medida muchos musulmanes. Muchos musulmanes. Estaba viendo ahora un post que salió ahí en el internet de un hombre moreno que le dice, bueno, algo estaban platicando y le dice, ustedes no saben quién soy yo, pero ya muy pronto vas a saber quién soy. Entonces mi esposa me dice que lo investigaron y resulta que era un terrorista. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está llenando de terroristas. ¿Por qué? Porque el propósito, escuche lo que le voy a decir porque esto es profético. El propósito es convertir Estados Unidos en una tierra islámica. El propósito es, ya están levantando banderas de Palestina en muchos lugares, muchas entidades de gobierno en Estados Unidos, porque el propósito es hacer que desaparezca Estados Unidos de América, y si le dejan Estados Unidos se va a llamar Estados Unidos del Islam. Pero toda esa gente que está entrando, ya dijo el presidente Biden que lo que él quiere es que todos ellos puedan ser policías, con todos los beneficios. Pueden trabajar en la policía sin papeles, no importa cómo entraron, no importa si tienen un historial criminal, porque lo que están viendo y lo que yo veo, hermano, es formar una milicia dirigida por el gobierno para someter a todo el pueblo americano a su antojo. Eso es lo que están viendo. Y el propósito de desarmar a la gente es que en cuanto se empiece a imponer esa ley de una nueva policía, por eso es que le querían quitar fondos a la policía para eliminar la policía nacional totalmente de todos los estados y formar una policía a nivel de todos los estados, pero comandada por el gobierno, en donde va a ser una policía para someter al pueblo americano y, claro, empujar para quitarle las armas para que no tengan cómo defenderse, para poder manejar al pueblo americano a su antojo, porque aquí en Estados Unidos, usted que está en otras naciones, es donde está el hervidero, el epicentro de todo lo que está pasando. Ahorita se manejan dos leyes, la Constitución y la ley Sharia musulmana. Lo único es de que no la han hecho pública. No la han hecho pública. Pero en Canadá ya empiezan a gritar, como le dicen a los mismos canadienses. Al final de cuentas, la ley que va a gobernar es la ley Sharia. Y nadie va a poder hacer nada. Porque esa es la ley que se va a implantar a nivel mundial. La ley musulmana, política religiosa, la ley Sharia. Y la religión es el culto a Baal. Lo que se avecina para Estados Unidos, y que si entra el presidente Trump va a ser solamente un pequeño freno, es al final van a tomar la Casa Blanca.
que es lo que Dios habló a mi corazón. Van a tomar la Casa Blanca, pero ya no para que gobierne el pueblo americano, sino para que gobierne el Islam. Eso es lo que le están tirando. Se establecerá un estado a nivel mundial de donde salgan todas las leyes. Se va a establecer un estado aquí de donde van a salir todas las leyes a nivel mundial, que de hecho, aunque todavía no se ha establecido ese estado, ya las leyes a nivel mundial, con sus excepciones, Rusia, Corea del Norte, Hungría, ya están siendo implantadas en todo el mundo. Estados Unidos, convertido en una nación islámica. De ahí la historia seguirá su curso hasta que la palabra termine de cumplirse. La iglesia de Cristo tiene que prepararse porque se viene la persecución. Oiga lo que le voy a decir y le voy a profetizar. Esa persecución comenzará aquí en Estados Unidos y se extenderá a nivel mundial. Grábese esto. La persecución religiosa sobre la iglesia de Cristo comenzará en Estados Unidos. Se va a establecer una milicia en todo Estados Unidos. Toda esa gente que está entrando, muchos de ellos ya vienen con contrato, muchos de ellos ya vienen, saben a lo que vienen, muchos de ellos ya llegan con sueldo. ¿Por qué? Y los están preparando porque van a quitar lo que es la policía y van a establecer una policía que ellos la manejen para someter a todo el pueblo americano. ¿Por qué? Porque incluso agarraron, me parece que 87,000 nuevos auditores del IRS para hacer auditoría a toda la gente y empezar a confiscar propiedades. Eso es lo que se avecina. Pero mucha gente lamentablemente no lo ve. Pero algo que tenemos que entender, como dice Hechos 13:26, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras, condenándole. Los que habitan en Jerusalén, sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas, cumplieron estas escrituras. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz. Todo lo que estamos viendo está cumpliendo. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, como dice Timoteo, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Y repito, no porque diga que es de oro o de plata, es de honra, porque Babilonia es una copa de plata en las manos del Señor. ¿Quién levantó a Faraón? Dios. ¿Quién levantó al rey a Ciro? Dios. ¿Quién levantó a Darío? Dios. ¿Quién levantó a Artajerjes? ¿Quién levantó a Nabucodonosor? ¿Quién le dio gloria? Dios. Quiero decir, ¿quién le daba las victorias a Naamán, rey de Asiria? Dios. Hermano, ¿qué es lo que Dios está viendo? Que se va a cumplir su palabra. Y va a usar al que Él quiera usar, unos para honra, otros para deshonra. Pero al final de cuentas, como dice Isaías 33:1, hay de ti que destruyes y no has sido destruido. Y de aquel que es pérfido, dice, cuando otros no actuaron con perfidia contra ti, cuando termines de destruir, serás destruido. Vaso de deshonra. Cuando acabes de actuar con perfidia actuarán contra ti. Vaso de deshonra. Isaías 14:9 dice, el Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte, al lucero caído. Al recibirte en tu venida, por ti despierta los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones, todos responderán y te dirán, ¿también tú has sido debilitado como nosotros? Tú has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Vasos de deshonra. Aunque aquí nos meteríamos a un tema muy rico,
Teníamos que hablar del anticristo, la persona en sí. Asiria, báculo de mi ira. Pero al final de cuentas dice, ha de enaltecerse el hacha contra el que corta con ella, ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja, como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. ¿Qué le quiero decir con esto, amado pueblo? Dios está en control. Dios está en control. La separación del trigo y la cizaña se está dando. Y al final, los que están entre el trigo se van a ir para su lado y los que están entre la cizaña se van a venir porque tiene que haber un cambio también. Pero ¿quién levantó a todos estos hombres que están en puestos de liderazgo? Naciones, jueces, corruptos. Dios. Dios, ahí están en la posición. Ellos están actuando como vasos de deshonra. Porque, ¿cuál es el fin del propósito de Dios? Es que la cizaña se vaya para su lugar y el trigo se vaya para su lugar. Por eso le decía, ¿quién decide si Trump queda o no queda? No es el pueblo americano, es Dios, es Dios. ¿Pero para qué? Para frenar un poco todo esto. Para frenar un poco todo. Y sé que estoy siendo muy osado al decir todo esto, pero si no lo dijera, al final de cuentas me lo van a demandar. Y quizá para muchos tal vez soy un hereje, pero si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Yo tengo que entender que se me encargó el mensaje el último tiempo como a otros hombres de Dios y que estamos parados en esto. Y yo que vivo aquí en Estados Unidos me doy cuenta en realidad de muchas cosas que están pasando aparte de lo que Dios me está mostrando y lo que veo venir. Lo que veo venir es que Estados Unidos va a ser tomado por el Islam, va a ser implantada la ley Sharia, va a comenzar la persecución cristiana, va a ser una matanza de gente y que como no han podido desarmar al pueblo americano porque es un pueblo que tiene muchas agallas, se están preparando para una guerra civil. Pero al final de cuentas, como es Dios quien pone y quita reyes, voy a decirlo de esta manera, si a Dios se le dio su gana, que gane Trump, ¿acaso le dirá el barro a su hacedor por qué lo haces? Pero será solamente para frenar un poco todo esto que está aconteciendo. De esto, amado pueblo, hay mucho que decir. Estamos en un año de mucha oscuridad. Estamos en un año clave. Recuérdese que el Islam dice que su Mahdi número 12 aparecerá entre el 2023 y entre el 2030. Así es interesante. Y que tendrá 62 años, los años en que murió su profeta Mahoma. Y yo no digo que Obama sea el anticristo, pero tiene 62 años, los cumplió el año pasado. Es interesante. Y repito, estoy siendo osado, usted perdóneme. Pero yo prefiero que Dios me reclame que por qué abrí la boca tanto a que no la abra. Sé que Dios es bueno y no nos va a dejar a oscuras. Porque no hará nada sin antes decírselo a sus siervos, los profetas, un espíritu profético en medio de la iglesia. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Mientras tanto, preparémonos. Preparémonos, este va a ser un año bastante fuerte. Los aires, aquí se siente, se percibe algo muy fuerte en Estados Unidos. Gente que incluso es inconversa lo dice. Hay gente que sabe que se viene algo muy fuerte aquí en Estados Unidos. A mí no me extrañaría
que de pronto quiten la policía y se establezca una policía manejada por el gobierno para someter al pueblo a su antojo. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, lo necesita, si lo vas a necesitar más en este tiempo, que la maldad está creciendo, el pecado está creciendo, necesitas a Jesús en tu vida. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, ya vas en un retroceso. No son buenos los retrocesos. Tienes que volver, renovar tus votos, entender que los tiempos son malos y que Dios es bueno. Te está dando oportunidades. Vuelve. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname, Señor. Quiero seguir sirviéndote, buscándote. O sáname para servirte, para buscarte. Sé que Dios es bueno, su promesa en Cristo Jesús de haber llevado nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él quiere sanarte. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el bendito Espíritu Santo de Dios. Hazle un clic a tu teléfono. Estamos siendo censurados como no tienes idea. Pero Dios va a hacer que llegue el mensaje a aquellos que Dios sabe que quieren oírlo y quieren prepararse. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos saliendo 8:30 aproximadamente desde la iglesia. Cuídense mucho y comparta con sus contactos. Y empiece a abrir sus ojos un poco más a lo que verdaderamente está pasando. Cuídense mucho. Dios me los bendiga ricamente.